A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Hermanos y hermanos, en el nombre del Señor, agradezco a Dios por presentar esta exhortación y para solicitar su guía e instrucción, oraremos a Él puestos de pie. Oramos reverentemente a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la posibilidad que me das de exhortar acerca de tu palabra. Te pido, Señor, para que tú me guíes de tal manera que sea exclusivamente tu palabra y no palabra humana de por medio. Que tu Santo Espíritu me dirija para hablar y a mis hermanos para escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, para que tú me seas limpiando y guiando y que tú hables a través de mí. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y así manteniéndonos en pie, les voy a pedir que sean buscando en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Timoteo significa el que honra a Dios. Él fue un personaje de la iglesia primitiva que fue escogido por Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo había comenzado este viaje con Silas y se encontró con Timoteo en Listra. Él era hijo de Eunice y nieto de Loida, mujeres judías fieles e hijo de un hombre griego. Pablo consideraba a Timoteo como su hijo espiritual y por ello lo nombra en su primera epístola como verdadero hijo en la fe y en su segunda epístola como amado hijo. Pablo discipuló a Timoteo y lo envió a pastorear la iglesia de Éfeso al enterarse que esta iglesia se estaba llenando de diversa doctrina. Uno de los encargos de Pablo a Timoteo se describe en 1 Timoteo 1 del versículo 18 al versículo 19. Estos dicen: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. En este pasaje se evidencia que Pablo había enviado a Timoteo a personas que habían echado de sí la fe, pues tenían una fe fingida. Estos, como náufragos, habían perdido su embarcación. Mientras diferentes personas se hundían, Timoteo debía rescatar a los que pudiera, conduciéndolos a la sana doctrina. Con ello se aprecia que el encargo de Timoteo era enorme delante de Dios. Sin embargo, él le muestra a través de Pablo lo que necesita para ser hallado aprobado. Esta exhortación se titula Ser aprobados y expone que la aprobación de Dios exige diligencia, obediencia, entrega, no avergonzarse y trazar bien la palabra de verdad. Procederemos entonces al desarrollo con el primer punto, el cual se titula La aprobación de Dios exige diligencia. La primera frase de 2 Timoteo 2:15 es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Donde la palabra procurar se refiere a apresurarse o esforzarse para que algo suceda, y la palabra diligencia se refiere a la prisa, cuidado o celo con el que se realiza una actividad. La tarea para la cual Dios nos exige procurar con diligencia es presentarnos aprobados. Y esto se asemeja indudablemente a la parábola de los talentos, en la cual el Señor de los siervos felicitó a aquellos que habían multiplicado sus talentos, con las palabras que aparecen en Mateo 25:23. Dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, el Señor también reprendió al siervo que no había multiplicado su talento, con las palabras: malo y negligente siervo. A diferencia de la diligencia, la negligencia alude a un descuido, por ende el negligente viene a ser alguien irresponsable y molesto. Dios exige que seamos diligentes, esforzándonos y siendo responsables. Con ello se desprende que Él debe ser primero en nuestras vidas. Jesús lo expresó en el Sermón del Monte de la siguiente forma: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, como dice Mateo 6:33. La diligencia implica esfuerzo, pues Dios nos llama a esforzarnos como lo hizo con Josué después de la muerte de Moisés,
prometiéndole su compañía en todo lugar. Josué 1:9, que es un pasaje bien conocido, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Alabemos a Dios y agradezcámosle, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y siempre nos ayuda y sostiene. Isaías 41:10 dice: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Procederemos ahora con el segundo punto del desarrollo, el cual se titula: la aprobación de Dios exige obediencia. La Biblia muestra ejemplos de aprobación y de desaprobación divina. El primer ejemplo que observaremos se remonta al libro de Génesis. Este narra que los primeros hermanos de la creación, Caín y Abel, ofrendaron a Dios. Mientras que la ofrenda de Abel fue agradable delante de Dios, la ofrenda de Caín no fue considerada. Dice Génesis 4, del versículo 3 al versículo 5, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. El segundo ejemplo que observaremos se ubica en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Este narra todas las indicaciones que Dios dio a Moisés para la construcción de toda la obra del tabernáculo del testimonio, la cual fue dirigida por Besaleel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan, quienes fueron dotados por Dios de sabiduría e inteligencia para realizar la obra. Sin embargo, hombres y mujeres del pueblo ofrendaban voluntariamente. La Biblia enseña que las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos y traían lo que habían hilado. Y también enseña que los príncipes entregaban diferentes piedras preciosas, especias y aceites. Una vez terminada toda la obra, Moisés vio la obra y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y bendíjolos. Y una vez erigido el tabernáculo del testimonio, Jehová aprobó la obra manifestando su gloria en ella, como lo leemos en Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. La verdad que la Biblia ya menciona muchos ejemplos más de aprobación y de desaprobación, pero solo mencionaremos uno más, el cual se ubica ahora en el tercer libro de la Biblia, Levítico, y el ejemplo que veremos es el castigo de Nadab y Abiú, quienes fueron hijos de Aarón y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. El libro de Levítico es mencionado como el libro de la adoración, pues enseña cómo los israelitas debían dirigirse a Dios y venir delante de él. Y lo que menciona la Biblia que hicieron Nadab y Abiú fue ofrecer un fuego extraño. Lo que dice Levítico 10, del 1 al 2, es: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y ahora destaco esta frase que dice que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. A pesar de que a Nadab y a Abiú se les había enseñado el fuego que Dios recibía, e incluso ellos habían sido consagrados a él, ofrecieron un fuego que Jehová nunca había mandado. Dios aprobó a quienes obedecieron, como a Abel, y a los israelitas que cooperaron para la construcción del tabernáculo del testimonio, y desaprobó a quienes desobedecieron, como Caín y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Con ello se desprende que la aprobación de Dios exige obediencia y hacer las cosas como Él pide que se hagan. Específicamente, ahí es donde está el problema en nuestras vidas. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera o como yo creo que es mejor, siendo que Dios ya nos explica lo santo, justo y bueno a través de sus mandamientos y ley. Pablo escribe a los Romanos, su epístola, el capítulo 7, versículo 12, de manera que a la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Ahora procederemos con el tercer punto del desarrollo, pero recordemos que hemos visto que la aprobación de Dios exige diligencia y también exige obediencia. Y ahora veremos que la aprobación de Dios exige entrega. La segunda frase de 2 Timoteo 2:15 es como obrero que no tienen de qué avergonzarse. Y en este apartado destacaremos la palabra obrero, que se refiere a siervo de Cristo.
Nuestro Señor reconoció estando en la tierra que a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. La palabra mies se refiere a la cosecha o a la siega. En otras palabras, los siervos de Cristo escasean. Sin embargo, los que hay son enviados por Dios. Por ello, Jesús instó a sus discípulos con las palabras: «Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Los obreros o siervos de Cristo se caracterizan por responder al llamado de Dios con las palabras: «Heme aquí, envíame a mí». Dios se agrada de esta respuesta porque su aprobación exige que nos entreguemos a Él en sacrificio, negándonos a nosotros mismos y cargando la cruz de Cristo. Él quita nuestra culpa y limpia nuestro pecado para aceptar su llamado. Esto fue lo que ocurrió con Isaías al ver a Dios sentado en su trono. Él había reconocido que era pecador. Lo que dice Isaías 6 del versículo 5 al versículo 7 es: «Entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unos tenazos, y tocando con él sobre mi boca, dijo: «He aquí, esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado». Aquí lo que dice Isaías es: «Soy inmundo de labios, y habito en un pueblo que tiene labios inmundos». Pero este serafín se acerca con un carbón encendido, justamente en esos labios inmundos, y los limpia, quita la culpa y limpia el pecado. Somos indignos de servir a Dios, sin embargo, Él es quien nos limpia para hacerlo. Esto debe realizarse con humildad, porque no es una posición de superioridad. Jesús enseñó a sus discípulos que el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, porque él mismo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora procederemos con el cuarto punto de la exhortación, el cual se titula: «La aprobación de Dios exige no avergonzarse». Previamente se indicó que somos obreros, es decir, siervos de Cristo. Pablo también expresa en su primera epístola a los Corintios que somos coadjutores de Dios, ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Si bien podríamos profundizar en cada uno de estos conceptos, nos permiten resaltar que trabajamos en un lugar secundario. Nosotros somos de Dios, de Cristo y nuevamente de Dios. Y eso es porque el reconocimiento, el honor y la gloria son de nuestro Dios. Dice el Salmo 115:1: «No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad». Ahora, siendo obreros que delegan toda gloria a Dios, pues es el único que la merece, no debemos tener vergüenza, la cual se refiere a una emoción de turbación o de deshonor. Primero, no debemos avergonzarnos del testimonio de nuestro Señor Jesús, porque Jesús enseñó que se avergonzará de quienes se avergüenzan de Él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Segundo, no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, y esto se refiere a la salvación a todo aquel que cree. Y por último, no debemos sentir vergüenza de la esperanza de que nuestro Señor volverá, porque nuestras vidas demuestran el amor de Dios a través de su Santo Espíritu que anuncia su regreso. Dice Romanos 5:5: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado». Gracias a lo que nos enseña la Biblia, el obrero no debe de ninguna manera avergonzarse de ser siervo de Cristo. Nuestro Dios es omnisciente, es decir, Él conoce todo, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos. Y no solo esto, sino que delante de Él tenemos que dar cuenta. Y en este apartado, cuando preparaba la exhortación, me preguntaba: ¿cómo puede ser que siendo pecadores no tengamos nada de qué avergonzarnos? Pero la verdad es que eso ya lo mencionábamos en el testimonio de Isaías. Dios es quien quita nuestra culpa y limpia nuestro pecado cuando nos arrepentimos delante de Él. Claramente, si nuestra limpieza dependiera de nosotros, viviríamos eternamente avergonzados, pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo para salvarnos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que nos limpia de todo pecado. Con ello Dios nos ve santos y justos. Dice Romanos 5:1: «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo». Ya no hay vergüenza, sino que hay paz a través de la fe en nuestro Señor Jesús.
Recién hemos mencionado que la aprobación de Dios exige entrega y exige no avergonzarnos. Y ahora el último punto de la exhortación se titula La aprobación de Dios exige trazar bien la palabra de verdad. La última frase de 2 Timoteo 2:15 es que traza bien la palabra de verdad. El concepto trazar bien se refiere a cortar recto como en el trazado de una carretera. Con ello se desprende que la Biblia debe aplicarse de forma estricta, pues es la palabra de verdad. Esta no debe diluirse, modificarse o relativizarse como el mundo quiere que sea. Así como se describe en el tema Los ataques a la palabra de Dios, de la edición número 29 de la revista El Faro, la Biblia es la verdad de Dios, inspirada, inerrante, suficiente y totalmente confiable. Cuando Pilato preguntó a Jesús qué cosa es verdad, Jesús ya había dicho a sus discípulos en la última cena: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y ya había orado al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Dios nos llama a estar atentos a las Escrituras para presentarnos aprobados, pues es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Esto implica que debemos leer y escudriñar las Escrituras, y escudriñarlas se refiere a examinar e indagar en ellas. Y este es uno de los mandatos que indicó Jesús. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios nos llama a meditar en su ley de día y de noche, que nunca se aparte de nuestra boca, y que esté sobre nuestros corazones. Sin embargo, no basta con leer y estudiarla, pues podríamos acumular inmensa información bíblica y aún así vivir en desobediencia. Dios nos llama a someter nuestras vidas a lo que su palabra nos enseña. Dios no solo llamó a Josué a meditar en el libro de la ley, sino que le mandó guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque Dios quiere hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto es trazar bien la palabra de verdad, leerla, estudiarla, escudriñarla y ponerla por obra. En esta exhortación hemos aprendido que la aprobación de Dios requiere diligencia, la cual sugiere responsabilidad y esfuerzo. En segundo lugar, la aprobación de Dios requiere que seamos obedientes, hagamos las cosas como Él quiere que se hagan y no como a nosotros nos parecen correctas. En tercer lugar, la aprobación de Dios exige que entreguemos nuestras vidas como siervos de Cristo, contestando su llamada. En cuarto lugar, la aprobación de Dios requiere que no nos avergoncemos de ser sus obreros, ya que Él quita nuestra culpa y limpia nuestro pecado al arrepentirnos, permitiendo que tengamos paz para con Él. Y en quinto lugar, la aprobación de Dios exige que tracemos bien la palabra de verdad, leyéndola, estudiándola, escudriñándola y poniéndola por obra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dios nos ha encomendado una gran tarea: presentarnos aprobados delante de Él. Sin embargo, no nos deja solos, pues Él nos ayuda, nos esfuerza, nos sostiene, nos enseña, nos limpia y nos guía. Solo resta que dispongamos nuestras vidas para servir a Cristo. Él premia a los que buscan agradarle y no olvida las buenas obras y el trabajo de amor. Sirvámosle de tal manera que cada uno pueda decir al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y recibir la aprobación del Dios de los cielos, diciéndole: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Les invito a ponerse en pie para orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de ser tus siervos, de poder, Señor, hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tú, Señor, siendo un Dios tan grande, tú, Señor, nos muestra directrices, instrucciones, para que nosotros podamos ser hallados aprobados delante de ti. Gracias, Señor, porque tú nos limpias, tú quitas nuestra culpa, y tú, Señor, eres quien nos ayuda, nos esfuerza, nos sostiene. Gracias, Señor, porque tú solo necesitas que nos dispongamos, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser como barro a manos del alfarero, para que tú, Señor, hagas con nosotros lo que tú quieres que sea hecho, porque sabemos que eso es lo santo, lo justo y lo bueno.
Gracias, Señor, por este privilegio que tú me permites tener. Y te pido, Señor, para que esta palabra sea puesta por obra. Te pido, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.